Ahora, hola, hola. No se escucha todavía, me dicen. A ver, está mal puesto el micrófono, quizás. Hola, hola, hola. Ahí sí, dice Marisela. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por el soporte. Julia, Charlie, Monse, Gaby, Luis, Mateos Armada, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Marisela Tamayo. Bien, muchas gracias por acompañarme en este programa que es muy especial, es un programa de cierre. Prácticamente estamos cerrando una saga, porque realmente ya como que se terminó convirtiendo en eso, este interludio. Y, y bueno, y vamos a cerrar, digamos, con el broche de oro, ¿no? Con el padre de los dioses, con Zeus. Y este programa tiene particularidades, porque no solamente por ser el último, por ser el último de la saga, ¿no? El de cierre, el que cierra esto, sino que también es el programa que cierra los programas de Tu Vida en Fi en el año 2020, salvo, bueno, los sorteos y algún programa especial que realice, sino que también es especial porque es tan particular este arquetipo, es tan vigente, tan amplio, que la forma de abordarlo va a ser totalmente distinta a la de los demás. Antes, ¿qué hacíamos? Antes, con los demás arquetipos, veíamos bien todo el mito y luego veíamos cómo se iban anudando esas escenas míticas en características del arquetipo. Y veíamos determinadas cuestiones, veíamos un adjetivo primal que lo caracterizaba, y finalmente, más cerca del cierre, veíamos qué cuestiones podían llegar a sumarle al arquetipo para poder eh, completarlo. Completarlo no para que se sienta completo, sino completarlo porque realmente cada arquetipo es solo un polo. Siempre le falta otro, que le falta integrar cuestiones. Todo arquetipo, por su forma, por definición, desestima, o sea, subraya algunas características y rechaza otras. Todos los arquetipos son así, todos. Eh, entonces lo importante es, primero ver, uy, se movió esto, primero ver con qué arquetipo nos vamos identificando eh, hacia nosotros, y como dije muchas veces, también poder entender que determinada persona está tomada por un arquetipo. Y es distinto cuando lo entendés de esa forma, porque ya no hay una cuestión de me hace esto a mí, o no, simplemente funciona de esa manera. Y si además vos entendés tu arquetipo, podés llegar a entender cómo se comunican, cuál es el canal simbólico de comunicación entre el arquetipo de esa persona y el tuyo. ¿Ok? Ahora, este arquetipo, por las características que tiene, lo vamos a abordar de una manera totalmente distinta. Vamos a comenzar, por supuesto, teniendo una descripción de quién es este Dios, pero es más, te diría que probablemente sea uno de los programas más cortitos de toda la mini saga esta de arquetipos olímpicos. Pero porque, paradójicamente, es demasiado contenido. Lo que pasa es que es demasiado contenido, pero muy visible. Lo vemos todos los días. Está totalmente, está imbuido en el carnicero, el verdurero, el panadero, el vecino, el jefe, está en todas partes, está en la familia, está en todas partes este arquetipo. Entonces es muy difícil que no lo veas y no lo reconozcas en varios lugares. ¿Está bien? En distintos niveles, por supuesto. Pero bueno,
más allá de la cuestión de niveles, o sea, más allá de la graduación, de la asimilación del arquetipo, es importante la expansión, ¿está? Y justamente de eso vamos a hablar un poquitito. Bienvenido, Franklin. La carita. Bien, voy a compartir pantalla, ahora sí, para ya iniciar con la presentación. A ver. Muy bien. Ahí está. Bueno, el gran padre que desplazó a todos los demás. Así se llama el título del programa de hoy, ¿no? Bienvenida, Luisa. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Bueno, aquí lo tenemos a Zeus. Está un poco más joven de como se lo ve siempre. Tampoco tanto, porque ya la barba está canosa. Pero allí está, ¿no? Con su égida, con su rayo, con las águilas, con el símbolo de las águilas, el símbolo del león, en su trono. Mucho simbolismo. Ya vamos a ver que el tema del águila es un símbolo muy importante para él. Y vamos a empezar a hablar un poquito de quién es Zeus. Zeus es el dios del rayo, es el rey del Olimpo, con lo cual lo ubica por encima de todos los demás dioses y por supuesto de todos los demás mortales. Proviene de una genealogía una historia familiar un poco complicada, porque hay algo en su transgeneracional al que ya lo hemos hablado muchísimas veces. Es más, creo que este tema lo hablé en la primera saga de Tu vida en Fi ya el año pasado, ¿no? El 2019. Pero ahora no podemos no hablar porque es un tema fundamental para él. Zeus es nieto de Urano. Urano fue el padre cielo, padre con Gea, con la tierra. Cielo y tierra dieron luz a los titanes. Uno de esos titanes, Crono, lo castró al padre y tomó su lugar como regente de la creación. Años, siglos quizás más tarde, una edad en definitiva, una edad más tarde, Zeus destrona a su padre Crono. Crono, que es el eslabón del medio en esta cadena, destituyó a su padre, pero luego, como un oráculo, que era la misma voz de Urano, le profetizó de que uno de sus descendientes le iba a hacer lo mismo a él, cada vez que tenía un hijo con su esposa, con Rea, él se lo devoraba. Cuando nace Zeus, Rea lo protege y lo esconde y le da a su marido una piedra. Entonces Crono pensó que lo había devorado también a él. Pero luego Zeus, a través de un artilugio, se aparece en el lugar donde estaba Crono, en el palacio de los dioses y de los titanes en realidad, y le da a Crono, se acerca como si fuera un copero y le da un emético, un líquido que le hacía vomitar. Y cuando vomita, va vomitando todos sus hermanos, en orden, desde el último que había comido, o sea, lo primero que salió fue la piedra, y lo primero que salió me parece que fue Poseidón, me parece que es el primero de todos. Y bueno, cuando ocurre esto, inicia una guerra
entre olímpicos y titanes. Algunos de los titanes se pasan para el lado de los olímpicos. Y finalmente, Zeus lo destrona a Crono, vence, con la ayuda de seres que el mismo Crono había relegado al Tártaro, eran los cíclopes y los hecatónquiros, hermanos de él, aparte. Y cuando Zeus logra ese estatus, a Crono y a los titanes que habían luchado contra él, los mete a todos en el Tártaro. ¿Mm? Luego Zeus tiene un oráculo, le llega un mensaje de texto, un WhatsApp, digamos, que dice: cuando tengas un hijo con Metis, ese hijo te va a destronar. Lástima que el WhatsApp le llegó cuando ya había estado con Metis, y Metis parecía que ya estaba encinta. Entonces, Zeus la miró, ¿y qué hizo? Dijo: ¿cómo resolvía papá los problemas? Se los comía. ¿Listo? Se la comió a la prima Metis. ¿Mm? Y bueno, después de eso lo que termina ocurriendo es que así nace de su cabeza Atenea. Y ahí parecería que terminó la cuestión, ¿no? Porque la mitología griega no habla de qué ocurre después, si realmente alguno de los hijos lo destrona a Zeus o no. Aunque hay algo más tarde que ocurre muy relacionado con esto. Pero por ahora, ahí nos queda la historia en puntos suspensivos. Hola Eliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Para entender un poquito a Zeus, Zeus cuando se erige como dios del Olimpo, el Olimpo estaba, era el reino de los dioses que estaba sobre el monte Olimpo, que prácticamente desde abajo se veía coronado de nubes. Entonces los griegos pensaban que estaba en el cielo realmente. Se reparte con sus dos hermanos, con Poseidón y con Hades, Hades, con H y D, no Ares. Ese es el dios de la guerra. Se reparte con Poseidón y con Hades los tres reinos: el del cielo, el de los mares y el del inframundo. La tierra en sí, o sea, donde están las montañas, los campos, todo eso, no era realmente propiedad de nadie, aunque el que más poder tenía sobre eso era Poseidón. ¿Eh? Poseidón podía hacer vibrar, por ejemplo, los terremotos, podía generar terremotos en la tierra. Zeus, definitivamente, él bajaba a la tierra, pero no era, no lo consideraba parte de su reino. ¿Está? Y esto tenía una explicación, porque en realidad la tierra es la madre de los tres. Bueno, en realidad, para ser correctos, es la abuela de los tres, ¿está bien? Gea es la abuela, la esposa de Urano. Entonces, bueno, la madre no es de ninguno, es de todos. Y cuando Zeus conforma su Olimpo, ¿con quiénes lo forma? Lo forma con Hera, que era su hermana y a quien desposa, se convierte en su esposa. Demeter, que también es su hermana. Con los hijos que tuvo Hera, Ares y Hefesto. Y después fue sumando otros dioses: Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Dionisio, Afrodita. Y todos estos dioses eran hijos de Zeus. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno mira la estructura de este gobierno, ¿no? De esta casta, quienes vivían en este palacio, si no es tan distinto, ¿no?, a cuando uno mira una
un ministerio o cuando mira una presidencia de las actuales, ¿no? Donde vos ves, ah, mira, acá este es el presidente, pero acá está el hermano de la hija del presidente, acá está el sobrino, acá está, no, esto de armar el grupito, ¿no? Todos estos olímpicos no eran otros que sangre de Zeus. Todos estos que están aquí comparten la sangre de Zeus, ya sea por vía de la hermandad, ¿no? Porque eran hermanos de él, o porque eran hijos. ¿Está bien? Quien no está aquí, que también solía ser representado como un olímpico, es Poseidón. Hades, no. A Hades le tocó el inframundo y Hades raramente salía del inframundo. Muy raro. Era el mundo más desconectado, el más desconectado con de las cuestiones olímpicas. Por eso, cuando hablamos de los tres reinos, entendemos que ese Olimpo, donde está Zeus, es el mundo, y acá voy a decir algo que algunos se van a perder, porque uno diría, ah, Zeus, en el cielo, es el mundo de lo simbólico, ¿no? No. Zeus es el mundo de la conciencia, ¿eh? No de lo simbólico, el mundo de la conciencia. Es lo que el hombre mira hacia arriba y aspira a eso, aspira a llegar ahí, ¿no es cierto? De alguna forma. Después se da cuenta que es humano y dice, oh, no, pero qué lindo sería, qué bueno sería ser un dios, ¿no? O tener sangre así divina. En realidad lo tenemos, pero bueno, no pensamos en eso en esos momentos. Siempre en la aspiración está lo inalcanzable. Entonces, Zeus, en ese monte Olimpo, junto con todos estos arquetipos, lo que están representando es la conciencia humana. Poseidón, que es uno de los olímpicos, pero es hermano de Zeus, aunque él está subordinado a su hermano, es el rey del reino de lo emocional, las emociones. ¿Eh? Entonces, ¿por qué Poseidón está en el Olimpo? Porque muchas emociones son conscientes, pero muchas emociones no lo son. ¿Se entiende? Entonces Poseidón está en un reino intermedio, actúa con su hermano, se sienta en el trono, que tiene un trono ahí en el Olimpo, no es el trono de Zeus, pero sí tiene un trono, un asiento en el Olimpo, pero él rige profundidades que llegan incluso al Hades mismo. Y su hermano, el hermano de ellos dos, Hades, en su inframundo, justamente de lo que habla es de todo lo que está totalmente en la inconsciencia. No solamente la sombra. Cuando hablo de contenido inconsciente, es todo aquello que no llegó, al menos aún, a la conciencia. En los mitos estamos permanentemente viendo cómo determinados contenidos que fueron al inconsciente suben. Recordemos a Semele en el programa anterior, ¿no? Como Dionisio baja, rescata a Semele y le da un lugar en la conciencia. A esa madre ausente que no estuvo en lo real, conscientemente le da un lugar, le da una representación, haciéndola vivir ahí en su conciencia. Y también existen un montón de contenidos que están en el inconsciente y que quedan en el inconsciente. ¿Está? Estaba tentado de decir algo ya de la próxima saga, pero me voy a aguantar un poquitito más. ¿Está bien? Antes de cerrar lo voy a decir. Entonces tenemos esta conformación del Olimpo. Lo que vemos es que Zeus, claramente en esta élite de dioses, eligió a todos aquellos de quien o era el padre o era el hermano barra cónyuge.
Muy bien. Y así, sin mucho más preanuncio, vamos a tratar de entender cuál es el adjetivo primal de la gente que tiene este arquetipo de Zeus. ¿Qué características tiene un arquetipo? Este ya la vamos a ver después. Pero vamos a empezar por el adjetivo primal. Ya les dije que la estructura es distinta a la de los demás programas. ¿Ok? Recordemos, el adjetivo primal es aquello que lo toma cuando la persona que tiene el arquetipo de Zeus, o cualquiera de los arquetipos, vive y puede ser caracterizada a través del adjetivo primal que aparece en estas diapositivas, es porque el arquetipo lo tomó. Es decir, no le dio respuesta desde lo consciente. El arquetipo domina la conciencia. Entonces, él se puede creer que es Zeus, pero adentro de la cabeza de Zeus, ¿no? Como en Intensamente, en la película animada esa, están los otros bichitos, ¿viste? Peleándose por quién maneja el control. ¿Mm? Entonces, adjetivo primal de este arquetipo es incuestionable. Es decir, cuando una persona, cuando generalmente un hombre, porque es un arquetipo muy, muy masculino, pero bueno, también puede ser, ¿no? No hay exclusividad en los arquetipos, hay generalidades en todo caso. Cuando la persona que tiene este arquetipo, que lo vivencia, que se reconoce en este arquetipo, se cree incuestionable, es que el arquetipo lo tomó. ¿Mm? Esto es muy importante por las características que definen a este arquetipo, que aún no las vimos. Ahora las vamos a ver. ¿Ok? Está todo armado de esta manera porque, ya les digo, al ser el arquetipo más fuerte de nuestra sociedad, porque lo es, toda nuestra sociedad vive y late y pulsa, y no estoy hablando de nuestra sociedad de ahora, según el arquetipo de Zeus, y esto viene ocurriendo desde hace miles de años, porque viene desde que existe la sociedad patriarcal, todo esto que hoy está de moda, que dice el patriarcado, bueno, sí, el patriarcado es el reinado de Zeus. ¿Mm? ¿Qué expresa Zeus? El reinado solar. ¿Mm? El reinado solar destituyendo al reinado, el calendario solar destituyendo el calendario lunar, por ejemplo, que fue el inicial, el que nos representó a nosotros. Dato de color. El calendario lunar tiene 13 meses, el calendario solar 12. Por eso el 13 es de dicen que es de mala suerte, ¿no? Porque es el que quedó por fuera. 13 era hablar mala suerte, porque era hablar del régimen anterior. ¿Y esto no le suena algo a Zeus? ¿No? Esto de que yo soy el nuevo régimen, el anterior. ¿No hacen lo mismo nuestros gobiernos? ¿No hacen lo mismo nuestros jefes, los directores de las empresas? ¿No toman una empresa y se ponen a redefinir hasta la más mínima política para que quede que la empresa después de Juancito Pérez cambió y es otra? Y redefinen prácticamente las mismas cosas pero con palabras distintas, ¿no? O políticos. Cambia el color político del puesto de turno y en lugar de continuar las obras que sobre ese lugar empezó el gobierno anterior, como era de otro color político, entonces dejan todo eso por la mitad y empiezan otras nuevas, muchas de las cuales no llegan a terminar. ¿Por qué? Porque el otro es del régimen anterior.
Lo otro es de los otros. Estamos nosotros y están los otros. Y ahí empieza el tema del patriarcado. En esa división entre nosotros y los otros. En el Tarot en Fi, esa es la ley del rey blanco del Tarot en Fi. Es un arcano de guerra. Y es la ley, es el rey. Estamos nosotros y están los otros. Cuando empiezan a dividirse el mundo, cuando escuchamos a alguien en una posición de poder que empieza a hablar del mundo entre nosotros y los otros, ojo, porque es una persona sectarista, es una persona que segrega, en lugar de unir, separa. ¿Está? Y eso en alguien que tiene una posición de poder, una posición de prestigio, una posición a quien se lo mira y por lo tanto se lo admira, es muy peligroso, porque es un mensaje segregacionista. ¿Se entiende? Y estamos llenos de esos personajes, en todas partes. ¿Mm? Y a veces hasta los tenemos en nuestra propia familia. Entonces, atenti. Este es un arquetipo fuerte, fuertísimo. Es un arquetipo totalmente vigente. Al punto que, bueno, allá lo vamos a decir, ¿no? Pero es... ¿cómo empezaba, no? El programa. El padre de todos porque los desplazó todos. O sea, no dejó chance tampoco, ¿no? Fíjense, ese Olimpo constituido directamente por sus hijos. No abre el juego a diferentes puntos de vista, a debates, a veamos cómo podemos hacerlo mejor entre todos. Es hagan lo que yo digo, que yo sé lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Entonces, siempre que veamos a una persona que está en una posición de poder, y repito esto de la posición de poder porque es lo clave, no puede haber Zeus sin una posición de poder. ¿Está? Entonces, esa posición de poder se la pueden haber dado o generalmente él luchó para tenerla. Muchas veces, y ya lo vamos a ver esto también, ellos mismos crían esa posición. La generan su propio reino y luego lo presentan y lo imponen con distintos grados al otro. Entonces, Zeus es un arquetipo fuerte, es un arquetipo que tiene cualidades maravillosas, pero también es un arquetipo muy, muy, muy peligroso cuando está mal dirigido. ¿Ok? ¿Por qué es tan peligroso? Porque es tan poderoso. ¿Se entiende? Y sobre todo porque la sociedad lo aplaude. Entonces, como está bien visto, prácticamente puede hacer lo que quiera. Porque siempre va a contar con una buena masa que le va a aplaudir cualquier pavada. Incluso cuando ya no es una pavada y quizás es hacer sentir mal a alguien, es dejar a alguien por fuera, es imponer determinadas cuestiones que no tienen equilibrio de justicia. Bueno, esas cosas pueden pasar. Lo vemos en las noticias todos los días, gente. Cosas que decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudimos haber llegado a este punto en el cual leemos estas noticias y seguimos y damos vuelta a la hoja a ver qué dice la hoja de atrás? Tendríamos que quedarnos blancos, diciendo, pero no, ¿cómo puede estar pasando esto? Y alguien se tomó el trabajo de sacarle la fotito, escribirlo y seguir con las demás noticias, ¿no? No. Hay cosas que no deberían poder pasar y sin embargo pasan. ¿Por qué? Porque el arquetipo está hiper instalado en nuestra sociedad desde hace cientos, miles de años. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver el problema, el nudo del problema. ¿Qué es lo que hace que Zeus sea este arquetipo? Al ser él el que dicta la ley,
Al ser él mismo es ley. ¿Qué pasa con los demás arquetipos masculinos? Porque hay un montón de arquetipos masculinos, un montón de arquetipos femeninos. Y acá vamos a hablar un poquito también de los arquetipos femeninos, para que no se sientan desplazados. Vivir en una sociedad patriarcal, obviamente, generó muchísimas restricciones sobre los arquetipos femeninos, ¿no? Porque estaba podía ser tres: o la madre, o la esposa, regia, santa y pura, o la hija obediente, doncella y sumisa, ¿no? Cualquier otro arquetipo que no concuerde con esas tres, anda a hablarle de una Artemisa o de una Atenea. No, herejía, ¿está bien? Afrodita, una cualquiera. Perdida estaba esa chica. Entonces, por supuesto que los arquetipos femeninos sufrieron muchísimo lo que se llama el patriarcado, ¿no? Ahora, con el devenir de las últimas décadas, ha habido toda una serie de movimientos en las cuales, más allá de los gustos, más allá de que estemos de acuerdo o no con determinadas cosas, los arquetipos femeninos se fueron, eh, se fueron abriendo, ¿no? Determinadas afroditas dijeron, yo soy así, al que no le guste que mire para otro lado, ¿no? Y se presentaron y se empezaron a asumir. De pronto ya no es tan... nadie se persigna cuando la ve a Afrodita pasar por la puerta de la casa, ¿no? Cuando ven una Artemisa, que de pronto lo que a ella le interesa son cuestiones que la motiven, que la incentiven, que busca, y ella con su jauría va por ahí. Bueno, listo, puede ser tildada media rara por ahí, ¿no? Una Atenea por ahí es media fría, pero sin embargo muy bien recibida en las empresas. Entonces la mujer, con esa cualidad acuosa, fue logrando adaptarse de una manera y con costos altísimos, pero logró ir adaptándose e ir socavando muy de a poquito, las paredes de este acantilado del patriarcado. Y distintos arquetipos empezaron a aparecer y se empezaron a aceptar. Falta recorrer un montón. Hay cosas que por ahí se podrían plantear de una manera mejor, ¿no? Porque si no estamos en que derribemos el patriarcado, instauremos el matriarcado. Vamos a estar en la misma, estamos en el ciclo en donde nunca aprendemos, ¿no? Esto se trata de convertir el círculo en una espiral, ¿no? De ir avanzando, ir ganando área en cada vuelta, no de repetir la misma historieta. Pero bueno, lo cierto es que en las últimas décadas la mujer logró instaurar, logró hacer valer otros arquetipos que no estaban avalados por el patriarcado, pero de pronto ahora en la sociedad ya uno no se sorprende. O sea, son cosas cotidianas y que no están bien ni están mal, son formas de vivir, ¿no? Son arquetipos, tal cual. Entonces, la gente está empezando a entender que no tiene sentido establecer un juicio sobre eso. ¿Está? Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Increíblemente, y esto, perdón a todas las feministas que van a decir, no, ¿cómo vas a decir una cosa así? Pero en realidad, simbólicamente, el hombre terminó siendo más vapuleado por el patriarcado que las mujeres. Y ahora te voy a explicar por qué. Desde mi punto de vista, ojo, ¿no? Estoy hablando desde como yo lo entiendo. Y por supuesto, me disculpo si alguien no está de acuerdo con esto. Pero realmente, durante estos 2000 años, la mujer no fue la única víctima del patriarcado.
muchos hombres también fueron víctimas del patriarcado. Muchos hombres que no coincidían en intereses y en expresiones y en formas con las avaladas por el patriarcado. Fíjense esto. Crono, vetusto, obsoleto, vieja era, chao, olvídate. A un costado. Zeus, por supuesto, es el correcto, el aplaudido. Poseidón, demasiado impetuoso. Hades, demasiado oscuro, nunca se sabe si se confía o no en él. Ares, oh, muy irreflexivo, no le puede dar algo, es un mono con navaja. Apolo, demasiado intelectualoide, no te entiende nunca, siempre quiere entender las cosas, pero cuando frío, no sé, nunca, no hay empatía con ese flaco. Hefesto, es un bruto. No, aparte, ¿qué le va a poner? Mirá, más feo, pobre, déjalo ahí. Hermes, un inmaduro. Buena onda, ¿eh? En realidad es copadísimo, pero es un inmaduro, le falta todavía. Está verde todavía. Dionisio, no, es muy blandito. No, sí, cualquiera parte, se pasa de parranda en parranda, nunca, no le puede confiar a alguien así, no tiene mano dura. Todas estas cosas que estamos diciendo de forma bromista, deja de ser tan bromista y tan gracioso cuando pensamos que hay personas detrás de eso. Muchas personas que no acceden a un puesto de trabajo, que no acceden, a veces estamos hablando de una cuestión de respeto, simplemente. Ya no es una cuestión de, estamos hablando de dignidad, no de ambición laboral, ¿no? Y no acceden porque el arquetipo que les tocó no machea, no machea bien con el ideal de la sociedad, con lo que debe ser un padre de familia, con lo que debe ser un hombre. Entonces, si bien dijimos que las mujeres tenían tres arquetipos únicamente que estaban bien vistos por la sociedad, el de Hera, el de Demeter y el de Perséfone, para lo que es masculino, para lo que es el hombre, solamente está Zeus. Es el único bien visto. Ponele que para algunas cosas Apolo, pero nada más. Nada más. Todo lo demás está como en sombra, ¿no? Sí, lo acepto, pero en la foto no salgo con ese. Entonces, eh, ahí nos estamos dando cuenta de que es prácticamente el cuento del cazador cazado, ¿no? Es como el que teje la soga termina armando su propia horca. Porque ahí veo que dice Julia, uff, qué fuerte, y Gaby dice, ahí creo que está el tema, él es el que dicta la ley, entonces, ¿es con él o en contra de él? Y en contra significa que se venga al mundo abajo en apariencia. Exacto, claro, lo que es el arquetipo Zeus piensa de esa forma, o están conmigo o estás contra mí. No hay una zona gris. ¿Mm? Y respecto a esto, no es que no los va a aceptar al lado, ¿no? Porque fíjense que en el Olimpo, muchos de estos estaban con él. No es que no los acepta, pero es que realmente siempre les saca la ficha, o sea, la etiqueta que les pone acá es impetuoso, irreflexivo, intelectualoide, bruto, inmaduro, blandengue, ¿no? Es como que le destaca lo que lo aleja de él. ¿Se entiende? Esa es la estrategia de Zeus también. Y no es tan loco este actuar de Zeus. Podríamos decir que es realmente lo esperado. ¿Por qué? Por lo que se juega en el sutrageneracional.
como los hijos derrocan a los padres, y todo lo nuevo, cuando se hace poderoso en su momento de vigor, nos reemplaza, Zeus no tiene esa generosidad. Tiene mucho, eh, tiene muchas cosas buenas, pero si hay algo que le falta es generosidad. Entonces no puede aceptar que sus retoños, cuando crezcan, puedan ocupar su lugar. Exacto, como dice Liana, ¿no? Y le sella la etiqueta, se la pone acá en la frente, ¿no? Para que nadie se olvide en ningún momento. Este es irreflexivo, este es bruto, este se le juega, se hace el que lo sabe todo, ¿no? Pero nunca pone el cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ocurre esto, el problema está. Esperen que me perdí un poquitito, justo. Perdón. ¿Qué estaba diciendo? Ay, me perdí. Estaba hablando de que como lo que se le juega en el transgeneracional es eh, que lo nuevo me reemplaza, y es lo que se le jugó al padre, porque es lo que hizo él, porque es lo que hizo el padre sobre el padre del padre. Entonces, uno de los problemas de Zeus es que no permite, o sea, incentiva siempre y cuando en lo que incentiva a sus hijos, ¿no? O a sus empleados, ¿no? Depende de qué tipo de Zeus estamos hablando, no los dirija en una vía de crecimiento que para él pueda terminar haciéndole sombra. Entonces él elige qué incentiva y qué no. Si le conviene, lo va a incentivar. Pero si no le conviene, porque considera que a partir de ahí puede haber algún tipo de amenaza, algún tipo de comparación, algún tipo de competencia, entonces lo va a denostar. Es como decimos acá en Argentina, le va a tirar mierda. Le va a tirar mierda arriba con tal de que él, en contraste, quede bien. Es un arquetipo peligroso, yo lo avisé, ¿eh? Dice Gaby, mirá si te vas a perder. Creo que es muy fuerte lo que estás presentando y el psiquismo te quiere bloquear. Puede ser, puede ser. Es un arquetipo complicado porque de alguna forma es hablar mal del padre. Es hacer lo que estoy haciendo yo es hablar mal del padre. No porque mi papá tenga el arquetipo de Zeus, que no lo tiene, pero a nivel simbólico, ¿no? Te banco, papá. Entonces, ¿se entendió hasta acá? Se entiende, ¿no? Porque desde dónde yo digo que realmente el hombre salió perdiendo en esta ambición de poder del patriarcado, el hombre salió perdiendo porque avaló 3 arquetipos femeninos, pero solamente uno masculino. Y todos los demás varones que no macheaban con ese arquetipo, o tuvieron que fingir serlo, lo cual es terrible. A nivel, es un costo energético, es una vida desperdiciada eso. Así nomás se los digo. O tuvieron que negociar, renunciar a su arquetipo y comprar una imagen, una máscara de este otro para ser aplaudidos con el costo emocional, simbólico que tiene una acción de ese tipo, o tuvieron que aceptar que el mundo no estaba hecho para ellos. Entonces vivían marginados, muchos en la bohemia, ¿no? En cada época había como un lugar para estos marginados, ¿no? Pero siempre a un margen, ¿no? Siempre al costadito. No se podía esperar de ellos que lleguen a una posición donde de poder, ¿no? Pero no de poder para que se conviertan en Zeus, sino otro tipo de poder.
Porque cada uno de los arquetipos que estamos viendo acá, cada uno de ellos tiene un enorme potencial, un enorme poder, tiene un montón de cosas para enseñarle al otro, para enseñarnos a todos. Por supuesto, de los masculinos y de los femeninos. Entonces, cuando podamos empezar a entender que la clave está en ser quien cada uno es, y no que todos tenemos que parecernos a este o a esta, entonces ahí vamos a empezar a hacer que la rueda de la humanidad realmente avance un grado más. Mientras tanto, estamos queriendo hacer que gire una rueda cuadrada. Bien. Ahora sí, vamos a empezar por lo que muchas veces hago al principio, enunciar las características de este arquetipo. Fíjense lo importante de estas características. ¿Qué características tiene un Zeus? Como dije en otro momento, él construye un reino, es capaz de construir un reino para dominarlo. Es tanto el ansia de esa posición de poder que es capaz de construir un lugar que no existe. Puede ser, no sé, una institución, puede ser un ministerio, puede ser, hasta puede ser una nación, no sé. Algo que hasta ahora no existía y de pronto él lo genera para poder colocarse en esa cúpula. ¿Mm? Ser ley. Acá hay una cuestión. Una cosa es ser ley y otra cosa es dictar la ley y legislar la ley. Son funciones distintas, pero ser ley no es función, no es una función de un arquetipo. De alguna forma, a ver, cada uno en lo que decimos acá en el hermetismo, cada uno establece su propia ley y es el garante y el ocupado en hacerla cumplir. En mí. Pero distinto es decir que yo soy tu ley. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es decir, no, mira, yo establezco cuál es mi ley, establezco mi escala de valores es esta, la soporto, la asumo, y en base a eso, mi ley es esto. ¿Qué es una ley? Esto no. Si esto, entonces esto. ¿Mm? La ley, normalmente, lo que suele hacer, como está formulada, perdón, es una prohibición, es parte de la función paterna. Prohibición, y en caso que no se cumpla, determinada consecuencia. Entonces, si no pasa esto, o si pasa esto, entonces pasa esto otro. Así están articuladas las leyes a nivel simbólico. Una cosa es que uno se constituya esas leyes y las legisle, porque no me salía la palabra. Hoy estoy trabado, ¿eh? Las legisle y haga que se cumpla, que uno mismo la cumpla, y si no, que se cumpla la consecuencia. Y otra cosa muy distinta es decir que yo soy tu ley y te digo a vos qué tenés que ser, quién tenés que ser, qué tenés que sentir, cómo tenés que sentirte, qué tenés que hacer y qué tenés que dejar de hacer. Eso es un problema. Efectivo y decisivo. Zeus es rayo, ¿no? Es totalmente efectivo y decisivo. Y eso es una cualidad, es realmente una cualidad, es algo muy bueno que tiene Zeus. También la mente brillante, es detallista, tiene una visión amplia, por eso el águila, ¿no? La visión clara, bien desde arriba, entonces ve cosas que los demás no ven. Y dicen, pero ¿cómo se dio cuenta de esto? ¿Se dio cuenta de aquello? Sí, porque él ve las cosas desde ahí, tiene otro ángulo de la realidad. Y eso es lo que le permite tomar decisiones cuando todavía se están quizás cocinando determinadas cosas, él ya las ve desde arriba, se adelanta y toma determinadas posiciones, ¿no? Determinadas, sí, decisiones, ¿no? O sea, realiza cuestiones y que uno dice, ¿cómo
¿Cómo fue esto? Por eso, porque tiene una mente muy brillante y realmente su perspectiva de la situación es distinta. Una perspectiva más elevada en el sentido de que puede ver más cosas que las que uno ve desde aquí, ¿no? No solamente ve los árboles del frente, ve todo el bosque. A eso me refiero. Controlar. ¿Mm? Todo tiene que pasar por sus ojos, porque Zeus es desconfiado. Entonces, cuando algo no pasaba por sus ojos, Zeus intervenía, ¿no? Generalmente no de una manera muy favorable. No era generoso, no era conocido por su comprensión. Manipulación es una posibilidad, ¿m? Que a partir de que esa mente brillante esté dirigida a decirte, a través de pensarse que es ley, que sí, que no en vos. Esto de que se sienta amenazado por el crecimiento de otros es parte de un complejo de superioridad, inferioridad, es, es ambiguo. Desconexión emocional, porque son muy inmaduros emocionalmente, entonces se alejan, se desconectan de sus emociones. Esto no quiere decir que no tengan emociones, pero si vos mirás de 100 horas de vida de un Zeus, es probable que tengas más de 98 horas en las cuales el tipo esté despegado emocionalmente de las cosas que ocurren en su vida. Ambición y ansia de poder. Esto es lo que lo moviliza, ¿no? Picaflor en relaciones sin compromiso. Lo hemos visto en todos los mitos que hemos visto. Aparecía Zeus enamorándose de la princesa de no sé dónde, de la hija de no sé quién, ¿no? Y andando picoteando por ahí a costa de los celos de Hera, ¿no? Que no era la diosa del relámpago, pero ya le estaban saliendo rayitos, ¿no? Por los ojos. Entonces él, en la relación sin compromiso, se acercaba, era galante, era todo el cortejo y todo eso, pero después se va a la mierda. El tipo no se quedaba con ninguna de todas ellas. Siempre con Hera. Volvía ahí a sentarse al lado y a veces se aguantaba un poco, ¿no? la cara de traste de la esposa, justificada o no, pero no se quedaba con él. A la flor iba y picoteaba, digamos, ¿no? Pero no se quedaba ahí. Pero no dejaba de andar picoteando, ¿no? Tampoco era que era comprometido con su mujer, porque el compromiso implicaría una involucración emocional y como el registro emocional no lo tiene, no accede, le da miedo, entonces desconecta de eso. Probablemente eh, en esto de ser picaflor, tiene mucho que ver este complejo de inferioridad, porque de esa manera él se autoasume como que puede, ¿no? Entonces necesita reasumir eso, necesita verlo, comprobarlo periódicamente. Cuando se le juega el complejo de inferioridad, ¿no? Junto a Hera, no puedo, no sé, entonces va y trata de jugar a ver si yo puedo conquistar a esta, ¿va? Pude, listo, vuelvo. ¿Se entiende? Funciona de esa manera la cuestión. No son cosas separadas. Y bueno, y en lo que son las relaciones duraderas, inflexible, ¿no? Zeus no da el brazo a torcer. Lo que él dice es así y punto. Ahí quedó. No reconoce sus errores jamás. Jamás. O sea, no vas a escuchar nunca un mito en el cual Zeus dice, la verdad, muchachos, me equivoqué, me hago cargo. No. Siempre por algo es, y si no lo puede sostener, algo se inventa, y si lo que se inventa tampoco se sostiene, tira el rayo, quema todo y se va a la mierda. O sea, funciona de esa manera, porque tampoco puede, o sea, no puede arriesgar que se le queme todo el rancho, eh, porque bueno, porque quedó expuesta a determinada cuestión. Protege a los que considera dignos. Eso sí,
Ahí se activa, digamos, esto de función paterna, pero sesgada por un juicio, porque es a quien él considera digno dentro de sus parámetros, ¿no? No quiere decir que sean personas dignas, necesariamente. Y bueno, esto que dijimos antes de complejo de superioridad, que en realidad el complejo de superioridad está basado en un complejo de inferioridad, por antagónico que parezca. Y ahora sí, vamos a ir a ver cuál es la clave del desarrollo de un Zeus. ¿Qué es lo que tiene que lograr para poder trascenderse, para poder realmente ser el rey de dioses? Lo que tiene que desarrollar Zeus es humildad. ¿Mm? Es muy importante que Zeus desarrolle humildad. La humildad es entender que él no está en un plano superior. Él puede que ocupe un puesto, pero en ese mismo puesto también existe algo que es la voluntad de servicio. Entonces, los puestos de poder tienen que estar ocupados desde la posición de servicio, no desde la posición de que ahora puedo y entonces te impongo. ¿Se entiende? Y esto queda muy claro cuando entendemos el mito de Heracles. Porque Heracles, que era el hijo preferido, o sea, luego de Hermes, el hijo más amado de Zeus, fue Heracles. Es el que lo pudo, el que realmente pudo lograr desde Zeus algo que no logró ningún otro dios o ser. Exactamente, como dice Liana, bloquear la arrogancia, exactamente, es la palabra justa. Gracias, Celi. Esa es la palabra, es arrogancia. El poder decir no, pará, bajo 3 cambios y voy de nuevo. ¿Qué aprendió Zeus con Heracles? Aprendió a amar. ¿Qué significa amar? Significa poner al otro por encima de mí, pero no aplastándome, dándole poder por sobre mí, sino que primero hago algo por el otro, sin esperar algo por eso. Eso es amar. Es servicio, es brindar y disfrutar lo que recibís, pero no esperar recibir determinada cuestión. Es dar desinteresadamente y lo que recibo lo valoro y doy de nuevo, y es así. Eso es lo que aprendió Zeus con este hijo que era mitad humano, mitad dios, llamado Heracles. A partir de Heracles, Zeus aprendió la humildad. Y antes de finalizar, se hizo largo, ¿no? Yo la verdad pensé que iba a ser mucho más cortito este programa. Una advertencia. Acá para que quede clara una cosa, porque si no quedaba como desdibujada una cosa en la otra. Posesión de poder no implica poder. Y ese es la base del error de Zeus. Ellos ambicionan posiciones de poder, porque creen que tener una posición de poder les da poder. La posición de poder no te da poder. Y yo te lo voy a explicar ahora de una manera muy fácil con el diagrama de Pierce. Una posición de poder te limita. ¿Por qué? Porque al sentirte responsable de esa posición de poder, empezás a limitarte. Hay cosas que en ese lugar, en esa silla, no vas a poder hacer. Hay cosas que no vas a poder expresar como te gustaría expresar o como sentís que necesitarías expresarlo. Entonces, terminás limitado. La limitación la vas a justificar por la imagen que querés sostener. Es más importante la imagen de vos sentado en ese trono que realmente tu transformación personal. Quien vos sos realmente, que probablemente ninguno de los demás te la conocen. ¿Se entiende? ¿Y dónde está?
la limitación, la justificación, la imagen, son todas palabras que están en el segundo cuadrante. Otra cuestión más, el no reconocimiento de lo actuado. Como dije siempre, hace un ratito, ¿no? No reconocen sus errores, ¿no? ¿Dónde está no reconocer mi falla? Segundo cuadrante. Y finalmente la neurosis, ¿no? Comportamientos neuróticos. ¿Dónde está la cuestión, la neurosis? ¿Qué es la neurosis? La neurosis es, mirado desde los tres registros, es o vivir en el plano de lo imaginario o dejar lo imaginario totalmente excluido. Y este arquetipo hace las dos cosas. ¿Por qué? Porque vive en su imagen de posesión de poder, lo es todo para él, porque él vive a través de esa imagen, por lo tanto es lo que más va a tratar de salvaguardar, o bien en su actuar actúa en lo real, actúa en lo simbólico, pero no puede conectar con el registro de la emoción, con lo emocional. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender el verdadero Zeus, ¿no? Para que todo ese poder realmente sea poder y no una posición de poder nada más. Conocer el verdadero poder. El verdadero poder no está aquí, no está en la limitación, no está en la justificación de la imagen, no está en el no reconocimiento de lo actuado, no está en la neurosis. ¿Mm? El poder está aquí. ¿Y qué es poder? ¿Qué es poder? Cuando vos sos poderoso, no te limita nada. No te puedes sentir limitado. Y eso no implica que no tengas, eh, que no tomes decisiones. No significa que no pienses lo que vos haces. Pero es muy distinto a sentirte limitado, sentir que no, esto no puedo hacerlo. Porque ¿cómo voy a hacer esto? Están todos mirando. Queda feo. Está mal. No puedo quedar en falta. Están todos mirando. Está mal. ¿No? Entonces, ahí, en realidad, al querer tapar todo eso, es más del segundo cuadrante y nunca pueden experimentar realmente el verdadero poder. Porque el verdadero poder tiene que ver con la libertad. Está ligado al concepto de libertad. Y en la libertad, el otro no te va a quitar tu puesto. En la verdadera libertad, el otro no es una amenaza. En la verdadera libertad, podés conectar con tus emociones. En la verdadera libertad, podés aceptar, incentivar y proteger a otros arquetipos. Muchísimas gracias. Ha sido, ya les dije, pensé que iba a ser 20 o 30 minutos y me he sorprendido a mí mismo, quizás me he ido un poco por las ramas, pido disculpas si fue así. Eh, es un arquetipo, ya les digo, muy, muy poderoso, es un arquetipo muy vigente, lo vemos cotidianamente en un montón de lugares y sobre todo planteémonos si no estamos encarnando ese arquetipo, si no tenemos que aprender una lección de humildad, si no nos beneficiaría aprender a dejar de limitarnos, justificarnos, no reconocer nuestras faltas, etcétera, etcétera, para poder probar un sorbito, aunque sea, ¿eh? del verdadero poder. Y el verdadero poder está en poder ser. ¿Mm? Muchísimas gracias y atenti que se viene en enero del 2021, iniciamos la nueva saga de Tu Vida en Fi, con un tema que estoy seguro que les va a gustar muchísimo y se llama Bestiario Mítico. ¿Mm? Vamos a analizar todas las bestias de la mitología
qué significa cada una de ellas, qué encarna, con qué héroes, ante qué héroes aparece, cuándo, en qué momento, para poder entender realmente que no es lo mismo enfrentarte con una hidra que enfrentarte con una quimera, ¿no? O que enfrentarte con una esfinge. Son distintas criaturas, tienen distintos para qué en el mito. Y quizás con eso la apuesta, como siempre, es que vos puedas identificar cuáles son tus quimeras, cuáles son tus esfinges, cuáles son tus mantícoras. ¿Está? Así que bueno, muchísimas gracias. Ojalá les interese, seguramente que sí. Me gustaría mucho poder compartir con ustedes el ciclo 2021. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que he recibido de ustedes durante todo este año. Y bueno, parte del agradecimiento, como lo he dicho, va a ser el sorteo que voy a realizar este 24 de diciembre a las 5 de la tarde. Así que para participar, recuerden, tienen que compartir todos los programas desde el capítulo 48 de ERA hasta el de hoy, hasta el de Zeus. Cualquiera de esos programas lo pueden compartir en sus muros, en páginas personales, lo pueden compartir en grupos. Cada vez que lo compartan, es una posibilidad que tienen en el sorteo. Entonces, aprovechenlo. Eh, Voy a sortear un libro y una baraja del Tarot en físico para lo que es Argentina. Y además voy a sortear 3 libros digitales. Así que, quienes les interese, considero que es una buena forma una vía más para conectar y contactar con todo tu contenido inconsciente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que me han acompañado. Ahí veo que Laura, es muy importante, gracias. Bueno, Laura, qué bueno que hayas, que te pueda servir quizás como para aplicarlo a este programa. Sí, por supuesto que estos programas quedan grabados y en unos minutos ya directamente te va a aparecer el link en mi página para poder copiarlo y llevarlo a donde vos quieras. Así que, dice Gaby, wow, se vienen los monstruos iniciáticos. Así es, vamos con los monstruos que de alguna forma iniciáticos porque nos inician, ¿no? Son parte de nuestro camino de iniciación. Luisa Silva, Leo, gracias por tu tiempo y conocimiento que nos compartes. Bendiciones y muy hermoso año nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Ya te voy a saludar y voy a saludarlos a todos el 24 mismo para desearles a todos una feliz natividad, una feliz fiesta de Navidad. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. En realidad, lo que hago aquí lo hago porque los tengo a ustedes escuchando, recibiéndome, incentivándome, así que el agradecimiento parte de mí. Realmente es algo que lo disfruto muchísimo. Monse, mucha ilusión por recorrer la nueva saga. Qué bueno, Monse. Cuento con vos entonces para que estés cubriéndome la espalda. Julia Elena Tasca, gracias, Leonfín, maravilloso 2020, brilloso 2021. Igualmente, Julia querida, un beso enorme. Elena Nardone, muchas gracias por todo lo compartido. Abrazos, saludos para todos. Un beso para vos, Eli. Y bueno, nos vemos prontito también con vos, ¿no? Y Franklin, Tarot en Fi, eso suena interesante. Bueno, Franklin, si te interesa para vos y para todos los demás, ahí está, mira, en la diapositiva que todavía creo que la estoy compartiendo. No está, mira. Me hiciste dar cuenta que no está. Yo pensé que había escrito ahí la dirección de la página web. Es www.tuvidaenfi.com. Fi es PHI, ¿no? www.tuvidaenfi.com. Y ahí podés acceder a mi sitio, donde además en la solapa de productos está lo que es la baraja del Tarot en Fi, el libro. Pero no te pierdas, si te interesa participar del sorteo, que a lo mejor podés ser uno de los beneficiados. ¿Dale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo gigante, excelente vida. Y si no los llego a ver, que tengan primero un excelente solsticio de verano, de invierno, en qué parte están. Aquí en Argentina es solsticio de verano. Aprovechen la energía de este solsticio, es una energía muy fuerte.
es una buena invitación a celebrar el mayor momento de conciencia. ¿Mm? Y luego, con esa gran conciencia, ya no conciencia nomás, conciencia, poder ingresar e ir aventurándonos cada vez más a nuestro propio inframundo, porque es allí donde vamos a conseguir realmente los contenidos de valor que constituyen nuestra persona. Feliz solsticio. Muchas gracias, Gaby, por copiar y pegar el enlace a la página. Y nos vemos entonces el próximo jueves, ¿no? 24, en el sorteo. Feliz solsticio y si no nos vemos, muy feliz Navidad para todos. Hasta luego. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.